Muy buenas. Vamos a ver ahora la forma de añadir y de gestionar preguntas a nuestro banco de preguntas. Una vez vista cómo podemos organizarla mediante las categorías. Bueno, antes os comentaba que para acceder al banco de preguntas de la rueda de entrada, estando dentro de la asignatura o del aula que queremos, iríamos aún más y accederíamos al banco de preguntas. No es el único, bueno, en Moodle siempre o casi siempre hay más de una forma de acceder a los sitios. En este caso también podríamos acceder al banco de preguntas desde la administración del curso. Directamente aquí aparece un enlace, un menú, un submenú, donde también se nos muestran las distintas opciones del banco de preguntas. Hemos trabajado antes con categorías, vamos a trabajar ahora con preguntas. Bien, ya de entrada, las opciones elementales, estando dentro de la pestaña de preguntas, pues directamente podríamos crear, yo ahora mismo aquí no me aparece ninguna pregunta, podríamos crear una nueva. Claro, lo suyo es directamente aquí seleccionar la categoría dentro de la cual vamos a trabajar. En este caso vamos a crear una nueva pregunta dentro de la categoría geografía. Bien, una vez que le damos a crear me aparecen un montón de tipos diferentes de preguntas. Nosotros en el curso de iniciación vamos a trabajar ahora mismo con una solo, pero bueno, después veremos 3 o 4 clases como mucho, las más sencillas. No nos vamos a complicar mucho con los tipos de preguntas porque eso daría para mucho. Seleccionamos una de las habituales, por ejemplo, opción múltiple, agregamos y ya veis, aquí se me ha seleccionado la categoría que tenía, pero bueno, podría cambiarla en este momento. El nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta suele ser una clave, alguna palabra corta, una pequeñísima frase que nos identifique la pregunta. Cada uno que utilice puede ser una nomenclatura relacionada con la categoría y numerando las preguntas, o bien una pequeña palabra que nos recuerde qué pregunta es la que tenemos desarrollada, porque es lo que luego, cuando nos aparezca el listado de preguntas para cargarlas en el cuestionario, pues algo que nos recuerde o que más o menos nos indique qué pregunta es de la que se está hablando. Escribíamos el enunciado de la pregunta. Bien. Y ahora, bueno, aquí no nos vamos a parar en puntuaciones por defecto y demás, sino vamos a ir a las más importantes. Podríamos crear una retroalimentación general para cuando el alumno o la alumna realice la pregunta al final, independientemente de la opción que haya seleccionado, ojo. Y aquí, bueno, pues aquí por ejemplo distinguiríamos entre si puede marcarse una sola respuesta o varias, en el caso de que sea de opción múltiple. Vamos a dejar nuestra pregunta con una sola respuesta, si veis son bastante intuitivas. La posibilidad de barajar las respuestas, de que todas las respuestas que le ofrecemos para marcar, pues se muestren en orden aleatorio. Son estrategias que se suelen usar, pues bueno, para intentar reducir en alguna medida la copia cuando son pruebas de tipo síncrono. Cuidado con lo de bajar las respuestas, porque a veces hemos detectado información que escribís preguntas en las que la última son a lo mejor de opción múltiple y decís que la típica respuesta del final de que todas las anteriores son correctas. Bien, si barajamos las respuestas, esa de todas las anteriores son correctas, a lo mejor se pone en el segunda posición y dejaría de tener sentido. Entonces, con ese tipo de cuestiones hay que tener un poquillo de cuidado. ¿Cómo se van a numerar las elecciones? Bueno, la elección 1 que se le ofrece al alumno, por ejemplo, vamos a poner que es Madrid. En este caso no obtendría ninguna calificación y podríamos indicarle que algún tipo de retroalimentación en caso de que seleccione Madrid. Realmente. La elección 2, vamos a suponer que el alumno indica París, marca París, y en este caso, pues la calificación sería de un 100%, ¿ok? Y la retroalimentación para el caso en el que haya elegido esa respuesta. Bueno, a partir de ahí, bueno, hay veces que también no tiene por qué marcarse, se podrían ofrecer respuestas que no supongan el 100% de la puntuación. Por ejemplo, podríamos escribir una opción sin tilde y decir, bueno, que en ese caso vamos a puntuarlo, si marca París en vez de París con tilde, que le dé solamente el 80% de la puntuación. No tiene mucho sentido mostrar opciones con faltas de ortografía, es algo que se utiliza más cuando el alumno es el que escribe, ¿no? Bueno,
Pues ya está, en caso de que necesitáramos más respuestas. Las opciones son muchas de ellas bastante intuitivas, no hace falta ir explicándolas. Si hemos acabado con las 5 elecciones que le podemos ofrecer al alumnado, bueno, pues podríamos añadir 3 más, o una más, o 2 más. En cualquier caso, una vez que terminamos, podemos guardar los cambios. Bien, dentro del banco de preguntas, en preguntas, ya en geografía me aparece entre paréntesis un 1 indicándome de que ya tengo una pregunta y está aquí, abajo ya en el listado de la categoría geografía. Obviamente podemos hacer muchas cosas con ella. Podemos de nuevo editarla para modificar algo, duplicarla, si queremos a partir de ella crear otra que tenga algunas pequeñas modificaciones, ver cómo realmente quedaría, borrarla también, como es habitual. En vista previa, pues comprobamos exactamente cómo le aparecería al alumnado la pregunta. Si la marco, envío y terminar, incluso podríamos actuar como si fuera un cuestionario real con la pregunta, ¿veis? En este caso, respuesta parcialmente correcta y nos dice la retroalimentación aquí a la derecha que recibiría el alumno, que ha habido una falta ortográfica. Bueno, podemos cerrar la vista previa y continuar trabajando. Es decir, de aquí las posibilidades luego son bastantes. Otra de las posibilidades que también con las que contamos es si marcamos una serie de preguntas. Aquí solamente tengo una en el banco, pero si marco varias, esas que tengo marcadas las puedo borrar todas directamente o incluso cambiarlas de categoría, porque haya decidido organizarlas de otra forma. Esas preguntas que yo haya seleccionado las puedo desplazar a cualquiera otra de las categorías que tenga definidas y automáticamente se desplazarían a ese sitio. Bien, pues así poco a poco es como iríamos manteniendo las preguntas para ponerlas a disposición de los cuestionarios que creemos.